Muy bien, en esta ocasión vamos a presentar el caso más representativo de la estancia y se trata de una persona, mujer, 43 años, quien se encuentra en un evento empresarial. Ella es directivo y bueno, se encontraba sobre el estrado dando premiaciones, mientras súbitamente pues manifiesta debilidad y cae inconsciente, se desvanece. Esa es la alerta que nos da, ¿no? Cuando llegamos al escenario nos encontramos que se encuentra en un salón, de hecho es el que pueden apreciar en la imagen. El salón está lleno con mucha gente, muchos asistentes, y la paciente precisamente se encuentra sobre el estrado. Como decíamos, estaba dando su speech para entregar premiaciones, cae inconsciente. Y bueno, esta situación precisamente por haber tantos asistentes es bastante dramático y caótico, evidentemente. Todo el mundo empieza a solicitar el servicio médico, etcétera, ¿no? Entonces, por esta situación, al arribar, lo primero que hacemos es pedirle al personal de seguridad que aleje a todos esos curiosos. Lo empieza a hacer y a su vez, bueno, ellos tienen la iniciativa de retirar por completo a los asistentes del salón. Así entonces, durante la evaluación primaria, encontramos a esta paciente femenina de 43 años, la cual yace sobre el piso, inconsciente, sin ninguna respuesta a algún tipo de estímulo neurológico. También presenta ausencia de reflejo palpebral, sus pupilas miliátricas, hiporreflécticas, con un Glasgow de 3. Dentro de la impresión general, pues bueno, apreciamos que tiene palidez de tegumentos, su respiración es disneica, dificultuosa, y presenta pulso filiforme y, como decíamos, pues hipoventilación. Por esta situación iniciamos de inmediato manejo de la vía aérea, se inserta una cánula orofaringea y se empieza la ventilación asistida con bolsa, válvula, mascarilla, oxígeno suplementario. Y a su vez, pues bueno, empezamos a interrogar a su asistente, quien se encontraba a un lado. Nos comenta que ella es hipertensa desde hace 2 años, con mal apego al tratamiento. Mientras continuábamos tratando de indagar la causa probable del paro, nos damos cuenta, nos percatamos que la paciente empieza a realizar respiraciones agónicas. De inmediato se checa pulso, respiración y bueno, se confirma la ausencia de estos. Entonces de inmediato se empieza a realizar la RCP, compresiones, ventilaciones, mientras se acerca la ambulancia y evidentemente pues se espera la llegada del DEA, ¿no? Durante las compresiones, durante la reanimación, asimismo ya teniendo listo una vez el tubo laringio, se retira la cánula, se inserta y bueno, ahora ya se maneja de forma avanzada de esta manera la vía aérea. En cuanto llega el DEA, de inmediato se aplica al tórax del paciente, se analiza el ritmo, el DEA lo hace y bueno, indica que se debe dar una descarga, se realiza. Una vez que damos esta descarga, de inmediato se reanuda las compresiones y bueno, se pasa a la paciente a la férula espinal, posteriormente al carro camilla y se lleva hacia la ambulancia. Mientras se traslada del lugar donde la encontramos hacia la ambulancia, pues como la distancia sí es importante, obviamente se continúa con las compresiones, ¿no? Alguien se sube a horcajadas arriba de la paciente sobre el carro camilla y mientras se va avanzando se continúa con las compresiones. Durante la evaluación secundaria, ya en ruta al hospital obviamente, continuamos con la reanimación cardiopulmonar. El médico indaga más sobre los antecedentes personales de la paciente y bueno, como decíamos, es hipertensa desde hace 2 años y ahora sabemos que está en tratamiento con losartán, hidroclorotiazida y enalapril. Mal apego al tratamiento, igual como comentábamos, debido a su ritmo de trabajo, pues bueno, no tomaba las medidas adecuadas, no tenían buen apego. Su asistente nos comenta que desde el día anterior
presentó cefalea intensa y vértigo. Estos síntomas persistieron todo el día anterior, incluso hasta momentos previos al momento o al suceso en agudo, ¿no? Nos comenta que igual durante la mañana la paciente se automedica 2 pastillas de bioelectro, sin embargo pues no muestra ninguna mejoría significativa. También nos comenta que bueno, pues la han hospitalizado anteriormente por crisis hipertensivas, la última hacía apenas hace 2 meses, con 12 horas de internamiento, y lo sabe pues porque es su asistente personal y ella nos comenta la acompañó. Dentro de la impresión diagnóstica que tenemos hasta el momento, bueno, es obviamente el paro cardiorrespiratorio que se estuvo atendiendo y bueno, se sospecha y habría que descartar pues obviamente un probable evento vascular cerebral y no se descarta también por supuesto un infarto agudo del miocardio, ¿no? Esto evidentemente pues requiere obviamente que en el centro hospitalario pues hagan laboratorios, estudios, un electro completo, etcétera, para determinar exactamente la causa del paro. Bien, en el tratamiento, como decíamos, al inicio se maneja la vía aérea de forma básica con una cánula orofaringea, ventilación asistida con una BBM y posteriormente se cambia por un dispositivo supraglótico, se inserta un tubo laringio LTD para manejar la vía aérea de manera avanzada de esta forma. En cuanto llega el DEA, se aplica al pecho de la paciente, se da la primera descarga y bueno, ya arriba de la ambulancia durante el traslado se realiza el acceso vascular en región antecubital del brazo izquierdo con una solución cristaloide, cloruro de sodio al 0.9%. Y ya una vez hecho el acceso vascular, administramos la primera dosis de epinefrina, 1 miligramo, el vasopresor, 1 miligramo en bolo directo, más 20 cc de solución salina. Técnica 20-20, es decir, elevación de la extremidad igual durante 20 segundos. Cambiamos el DEA por un monitor desfibrilador. Después de 2 minutos de realizar la RCP, verificamos el ritmo, aparece en la pantalla del desfibrilador la arritmia que es compatible con fibrilación ventricular, por lo tanto administramos ahora una descarga a 360 joules. De inmediato se reanudan por supuesto las compresiones y bueno, continuamos con la reanimación. Posteriormente administramos la primera dosis igual del antiarrítmico, en este caso amiodona, 2 ámpulas, es decir 300 miligramos, igual en bolo, más 20 cc de solución salina, igual técnica de 20-20, ¿no? Y esta reanimación la continuamos hasta llegar al centro hospitalario. Dentro de la evaluación continua, en este caso por las características de la paciente, checamos desde el inicio, procuramos que la RCP, la reanimación, fuera de calidad, comenzando por las compresiones, verificando que estas fueran a la profundidad correcta y permitiendo el regreso del tórax de la paciente, ¿no? Asimismo, ya durante el traslado en ruta al hospital, usamos un metrónomo para pues asegurarnos que las compresiones se estuvieran realizando en el ritmo correcto. Una vez insertado igual el dispositivo supraglótico, pues bueno, se verificó que para empezar estuviera colocado en la posición correcta. Verificamos ahora el ritmo o la reanimación cada 2 minutos y bueno, también colocamos el equipo, el monitor desfibrilador para estar checando a la paciente, ¿no? Justamente antes o al momento más bien de estar entrando en las puertas externas del hospital, la paciente recobra el ritmo, ¿no? Ya casi a punto de llegar a la rampa de urgencias. Así entonces, llegando a la rampa de urgencias, obviamente como ingresamos con sirena, luces encendidas hasta la rampa, pues todo el equipo del centro hospitalario sale a recibirnos
Y bueno, les comentamos, les empezamos a presentar a la paciente mientras nos dirigimos hacia el cubículo de choque, ¿no? Les comentamos que acaba de salir del paro, cómo la encontramos, etcétera. Y bueno, el equipo médico del hospital pues empieza a evaluar a la paciente, igual a colocarle el monitor, empieza el registro de los signos vitales, etcétera, indican toma de muestras y bueno, una serie de estudios, ¿no? También empiezan a alertar al resto de su equipo médico, a especialistas para que bajen a revisar a la paciente. Mientras se hacía toda esta situación, todo este proceso, sin embargo, pocos minutos después, lamentablemente la paciente vuelve a caer en paro cardiorrespiratorio. De inmediato se reanuda la RCP, de hecho nuevamente coadyuvamos en la reanimación en lo que se completaba su equipo de reanimación médico, su equipo multidisciplinario. Y bueno, ya uno de los médicos decide retirar el dispositivo supraglótico y bueno, realiza la intubación endotraqueal de la paciente, ¿no? Gradualmente ellos se encargan de la reanimación de manera avanzada y bueno, afortunadamente logran restablecer nuevamente la circulación de la paciente. Sin embargo, el neurólogo comenta pues realizar ya un electroencefalograma para determinar en este caso ya tanto la función y la condición neurológica, ¿no? Probablemente ya ahí sospechaba algún tipo de daño. De los elementos que pudieron mejorarse respecto a la atención de la paciente, yo creo que en definitiva, en primer lugar, está la prevención, ¿no? Y bueno, como sabemos, ese tema, pues no, la mayor parte del tiempo lo ignoramos. No somos un país o no tenemos una cultura de prevención. Y bueno, este caso no es la excepción. Sabíamos que la paciente presentaba sintomatología muy importante desde el día anterior, ya decíamos cefalea, vértigo, debilidad, etcétera. Y bueno, pese a que existe un servicio médico de base, si hubiéramos tenido la oportunidad de que esta persona o que esta paciente acudiera a revisión el día anterior o incluso un poco antes de que pasara este suceso, tal vez lo hubiéramos podido evitar o hacer algo al respecto, no dejar que se complicara tanto, ¿no? Eh, Lamentablemente vemos que cada vez es más frecuente que la persona o la gente da más importancia a su trabajo que a su propia salud, ¿no? Por otra parte, bueno, creo que también se puede haber mejorado el tiempo de arribo de la ambulancia y de evacuación. Esto tuvo que ver mucho con el lugar que designaron para ubicar la ambulancia. Y bueno, obviamente tiene que ver con la organización. Notamos que de pronto la gente igual da más importancia a tener otro tipo de vehículos o de objetos cercanos que un vehículo de emergencias, ¿no? Y ya cuando se suscita la urgencia es cuando todo el mundo grita y pide que esté ahí de inmediato y rápido, pero no preveemos esa parte, ¿no? Y bueno, finalmente, aunque se dio un manejo inmediato de la vía aérea, de la ventilación, se reconoció de inmediato la parada cardiorrespiratorio, se inició de inmediato igual la RCP, etcétera. Siento que la desfibrilación también pudo haberse mejorado en tiempo si hubiéramos acudido de inmediato con este equipo, ¿no? Lamentablemente por la forma en cómo nos reportaron, la presión, etcétera, bueno, se omitió llevar este equipo de inmediato junto con el resto. Y bueno, esto obligó a que fue un poco tiempo, pero definitivamente se tuvo que regresar al consultorio para traer nuevamente este equipo y regresar al lugar. Entonces, bueno, ese es un detalle que en cuanto a nosotros sí se debió haber mejorado o se pudo haber mejorado. Respecto a los elementos que afectaron a la atención de la paciente, son varios. Yo creo que igual primero es la organización. Eh, no, no tenemos igual nuevamente esa cultura preventiva de organizarnos,
cómo debemos actuar en caso de que haya una emergencia, ¿no? No prevemos esa situación. Con respecto a esa situación, pues obviamente tanto la cantidad de personas que había ahí congregadas en este salón, el acceso también dificultó tanto el poder llegar a la paciente como el poder evacuarla, ¿no? Siempre es conflictivo esta situación. La segunda, decíamos, la distancia, no solamente a la que estaba ubicada la ambulancia, sino del lugar, del salón donde nos encontramos con la paciente, al punto más cercano donde podíamos llegar con la ambulancia, pues sí era una distancia importante o considerable, ¿no? Y bueno, también comentábamos la presión de terceros que estaban ejerciendo, porque obviamente se daban cuenta que la paciente estaba en mal estado por todo lo que estábamos realizando. Pues también es un factor de estrés incluso para nosotros, que aunque se pudo manejar, no deja de ser un detonante ahí, ¿no? Entonces querían que se atendiera rápido, que se trasladara de inmediato, pero bueno, es un factor que de alguna manera también influye. Y bueno, finalmente la zona, la ubicación geográfica, pues bueno, también es un tanto conflictivo porque es una zona de bastante tráfico y bueno, para evitar esta situación tuvimos que utilizar una ruta alterna que finalmente consumió un poco más de tiempo, pero fue la mejor opción si hubiéramos permanecido durante estas vías o en estas vías de tráfico, ¿no? Fue algo que afectó de manera mediana, pero fue un factor dentro de esto, ¿no? Y en general yo creo que todos estos aspectos que mencionamos afectaron en cuanto a tiempo, nos hicieron consumir más tiempo del que normalmente deberíamos. Bueno, este es el caso más representativo, importante, considero, tuve durante mi estancia, una emergencia de múltiples retos. Eh, Primero, pues, el lugar donde se encontraba, un recinto de exposiciones bastante grande, un salón repleto de personas, una directiva de una empresa pues bastante conocida, quien se encontraba entregando reconocimientos en un escenario, de pronto cae inconsciente, cae en paro, y bueno, esta situación fue bastante dramática, impactante obviamente para todo el mundo, generó pues estrés, gritos, pánico, obviamente presión, y bueno, se hizo ahí el caos, ¿no? Aunque se pudo manejar, pues bueno, fue un factor ahí de presión hacia nosotros, evidentemente. Eh, Finalmente creo que el manejo terapéutico fue el correcto, fue el adecuado, fue de manera oportuno, fue rápido también. Eh, Aunque hubo situaciones que nos hicieron consumir tiempo, como el acceso porque había mucha gente, la evacuación, la distancia hacia la ambulancia, etcétera, el tráfico, eh, creo que se manejó de manera correcta. Finalmente, el tratamiento, tanto a nivel prehospitalario como hospitalario del paro cardiorrespiratorio, es exactamente el mismo, entonces se realizó de manera adecuada, de manera correcta. Finalmente, bueno, se logró entregar a la paciente con circulación espontánea, como decíamos, justo cuando íbamos entrando al hospital, recobra esta circulación de manera espontánea, ¿no? Posteriormente, con nuestros contactos del hospital, bueno, nos enteramos que se trató efectivamente de un evento vascular cerebral. Sí hubo secuelas, hay cierto daño neurológico, tanto por esta situación, obviamente también por la parada cardíaca, pero finalmente con un pronóstico muy aceptable dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, esta fue la situación, el caso importante. Bien, ahora vamos a hablar de las estadísticas de la estancia. Empezamos por el total de urgencias atendidas. Obviamente atendí muchos pacientes, no todos ellos eran urgencias, obviamente, padecimientos menores,
pero nos vamos a concentrar en las urgencias reales. De estas tuvimos un total de 24 y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre qué tipo de casos atendimos, ¿no? Entonces, de acuerdo aquí a los porcentajes que tenemos a la gráfica, nos damos cuenta que tuvimos realmente muy poca incidencia de trauma en mujeres. De hecho, solamente se atendió un solo caso en una paciente joven. La mayor prevalencia en este caso en mujeres específicamente fue padecimientos clínicos, ¿no? Por el contrario, en el caso de los varones hubo una ligera mayor incidencia en cuanto a trauma. Sin embargo, obviamente no fue tan marcada esta diferencia con respecto a los casos clínicos, es decir, prácticamente fue equitativa la cantidad de casos tanto de trauma como clínicos en varones, y en mujeres definitivamente prevaleció el motivo de atención por padecimientos clínicos. Ok, hablando ahora de la prevalencia por edades específicamente, nos damos cuenta que la mayor incidencia de trauma en varones fue en el rango de 21 a 39 años de edad, es decir, en varones jóvenes, ¿no? En el caso de mujeres, como dijimos, la incidencia fue muy baja y solamente se tuvo un caso en el rango de 21 a 29 años. Con respecto a las urgencias clínicas en varones, estas predominaron mayoritariamente en hombres maduros, es decir, en el rango de 40 a 49 años de edad. Por el contrario, en urgencias clínicas en mujeres, esta fue en jóvenes de 21 a 39 años de edad, por lo general. Sin embargo, hablando de las urgencias más importantes o más graves, por así llamarlas, estas fueron predominantemente tanto en hombres como en mujeres, pero en una edad un poco más adulta, más maduros, generalmente en el rango de 40 años en adelante. Bien, la prevalencia estadística por padecimientos, tenemos que las lesiones musculoesqueléticas fueron predominantes en varones y prácticamente nula en mujeres. Contrariamente, los casos de anafilaxia o alergia alimentaria fueron prevalentes en mujeres, siendo prácticamente nulo en varones. Se atendió una incidencia relativamente baja de padecimientos gastroentéricos, de urgencias gastroentéricas y metabólicas. Los casos fue equitativo tanto en hombres como en mujeres en cantidad. Las urgencias cardiovasculares fueron definitivamente los casos más relevantes que se atendieron durante la estancia, y también fue equitativo la cantidad de casos que se atendió tanto en mujeres como en hombres. Las urgencias neurológicas, por su parte, fueron los casos más representativos e incluso también más importantes en mujeres, y por el contrario, las lesiones térmicas, politraumatismos, fueron las más representativas o recurrentes en el caso de los varones. Y finalmente, pues la incidencia en cuanto a los casos de trauma pediátricos, pues también fue baja, solamente se atendió un solo caso de un pequeño varón. Con respecto a la atención prehospitalaria, como podemos observar en la gráfica, hicimos muchas intervenciones. De las más frecuentes tenemos la oxigenoterapia con los distintos dispositivos. Se aplicó casi a todos los casos, hubo criterios sólidos para hacerlo. La realización de accesos vasculares también, por supuesto. El uso de equipo de monitorización también fue otro de los elementos más frecuentes e importantes que se realizó. Entre otros, pues obviamente el manejo avanzado de la vía aérea en algunos casos, la administración de diversos fármacos también fue algo bastante recurrente, y pues también dentro de ello el uso de desfibrilación, cardioversión, RCP básico avanzado, el soporte cardiovascular. Así entonces, en las
intervenciones terapéuticas, tenemos que el manejo avanzado de la vía aérea fue predominantemente con dispositivos supraglóticos y se realizó mayoritariamente en pacientes clínicos, siendo equitativo igual la cantidad de intervenciones tanto en hombres como en mujeres. La oxigenoterapia, decíamos, se aplicó en la mayoría de los pacientes, siendo ligeramente predominante su uso en padecimientos clínicos y particularmente en varones. De igual forma, pues bueno, el acceso vascular fue hecho en la mayoría de los casos, ya sea para infusión de fármacos o para reposición de volumen, siendo más común o frecuente en padecimientos clínicos y también siendo equitativo esta intervención en ambos géneros. La administración de analgésicos pues fue predominante obviamente en casos de trauma, sobre todo en varones. El uso de fármacos cardiovasculares fue predominante sobre todo en casos clínicos y también fue equitativo su uso en ambos géneros, tanto en hombres como en mujeres. La monitorización fue predominante sobre todo en los casos clínicos y también fue hecha en ambos géneros, la misma cantidad. El soporte cardiovascular, tanto básico como avanzado, fue generalmente de origen clínico y en este caso fue en mujer, ¿no? Los casos de desfibrilación y cardioversión fue igual dominante en padecimientos clínicos y particularmente en mujeres, sí. El uso de dispositivos de ferulización y hemostasia pues fue dominante en casos de trauma y obviamente en varones, ¿no? Y la evaluación y toma de electrocardiograma fue mayoritariamente en casos clínicos, obviamente, y también siendo equitativo su uso en ambos géneros. Bueno, continuamos ahora con la fase de preguntas. Esta es la primera. Y yo le asignaría un 98% al cumplimiento de las competencias de forma general. Mi estancia fue, considero, bastante enriquecedora. Hice actividades diversas, desde prácticas, simulaciones, obviamente tuve actividades igual teóricas, me dejaron investigación, mi docente, y tuve pacientes o casos bastante complicados como el que pudimos ver al inicio. Entonces, en general creo que fue bastante diversa, enriquecedora y completa, por eso asigno este porcentaje. La siguiente pregunta es esta. Por supuesto, el lugar donde realicé mi estancia, la institución, es privada, es una empresa que se dedica a dar servicio a su vez a empresas bastante importantes. En este caso, el lugar donde me tocó es un centro de exposiciones, el más importante del país. Y bueno, la infraestructura con que cuenta esta empresa, el equipo, el personal, tanto médico como paramédico, etc. Esto favoreció definitivamente a que mi instancia fuera más enriquecedora. El tener contacto a su vez con pacientes no solamente de toda la República, sino de muchas partes del mundo, también lo hace mucho más enriquecedor. Entonces, evidentemente influyó bastante en que mi instancia fuera realmente redituable. La siguiente pregunta es esta. Y el cronograma en este caso favoreció a que pudiera realizar mis actividades no solamente en la institución, sino también en el aula virtual, en las actividades que tengo designadas por parte del docente. Esta organización por parte del cronograma me permitió realizar esas actividades, llevar un orden y realizarlas en tiempo y en forma, evidentemente. Entonces es parte obviamente de tener un buen control y por supuesto de disciplina. La siguiente pregunta es esta. En este caso, los recursos o protocolos, conocimientos que poseo favoreció por supuesto bastante a mi instancia.
En mi caso soy TUM de nivel intermedio, con diplomados en urgencias. Entonces este conocimiento previo obviamente favoreció a que pudiera realizar intervenciones más avanzadas en conjunto con los médicos y evidentemente coadyuvó a tener una mejor integración como equipo con ellos y con el resto del personal, ¿no? Entonces, por supuesto, claro que influye eso, adicional a la experiencia. La penúltima pregunta es esta. Y en este caso, las actividades que tuve asignado por parte de mi docente favorecieron o coadyuvaron, en este caso, a hacer un recordatorio de todos los protocolos más importantes que debemos de aplicar en la atención de los pacientes críticos en urgencias, tanto traumáticas como clínicas. Y bueno, es una actividad dinámica para tener presente todos estos protocolos o lineamientos a seguir en el orden adecuado, ¿no? Entonces, por supuesto, también son importantes estas actividades. Y la última pregunta es esta. Dentro de las actividades que propondría para mejorar los logros de la estancia, en este caso, es realizar actividades conforme al nivel que estamos, ¿no? Eso implica hacer evaluaciones al alumno para conocer realmente su nivel. Eso implica estar más en contacto obviamente con el asesor externo, planear estrategias de atención para el alumno, realizando actividades, evaluaciones, prácticas, etcétera, para que finalmente realice intervenciones de acuerdo al nivel que le corresponde. No hacer las actividades tan repetitivas como en las estancias anteriores y que gradualmente sean las actividades o las funciones del paramédico que debe dominar sean cada vez más avanzadas, ¿no? Eso creo que sería algo muy importante. Otro aspecto fundamental también es que los lineamientos, las guías que se dan tanto al alumno como al asesor externo sean lo más claras posibles. De pronto suelen ser un poco confusas y eso dificulta que se pueda lograr realmente las estrategias o los objetivos que se buscan, ¿no? Considero esos serían los aspectos más importantes a mejorarse. Bueno, por mi parte es todo. Agradezco su atención a todos, al docente por supuesto, y espero cumplir con los lineamientos y objetivos que se soliciten. Muchas gracias.